Bueno, yo les voy a hablar sobre la teoría de comunicación humana. La teoría de la comunicación humana nos menciona que es el campo dedicado a entender cómo se comunican los seres humanos. Es decir, es una teoría muy fácil donde nos menciona cómo los seres humanos nos relacionamos entre sí, cómo nos comunicamos y la manera en que lo hacemos. El estudio actual de la comunicación humana se divide en dos ramas: la retórica, que se enfoca en el estudio de la influencia, y la relacional, que se encarga de la comunicación en una perspectiva transnacional, dos o más personas alcanzando un acuerdo según la perspectiva. La retórica nos menciona en un estudio que se hace en cuanto a la influencia de algunas situaciones o de algunas comunicaciones para con las demás personas. Y en la relacional, cómo se relacionan dos o más personas en una comunicación, por decir organizacional, o en una comunicación social entre un grupo determinado o un grupo masivo de personas. Existen varios tipos de comunicación humana, son 6 tipos. La comunicación intrapersonal es cuando platicamos con nosotros mismos, es decir, en mente, o cómo pensamos nuestras cosas, y son cosas que no externamos hacia las demás personas. El lenguaje personal, que son las expresiones o los ademanes que usamos al hablar con las demás personas. La interpersonal es la comunicación que nosotros hacemos con otras personas, es decir, un diálogo que tenemos entre dos personas, es decir, nada más es un diálogo en pareja. Entre grupos, que pues como el mismo nombre lo dice, por decir ahora en este momento, si ustedes tuvieran una interacción conmigo, sería una comunicación grupal. La comunicación organizacional es comunicación entre organizaciones, por decirlo, entre empresas o personas de diferentes empresas que están platicando para lograr un fin o llevar a cabo alguna situación que quisiesen. Y la comunicación intercultural, que se data a través de las culturas. Los axiomas que esta teoría menciona es que es imposible no comunicarse a través de ademanes, como conocemos la comunicación no verbal, la comunicación verbal, la de expresiones, como lo acabo de mencionar. Todo nos lleva a una comunicación porque siempre estamos expresando algo con nuestras caras, con nuestros ademanes, con nuestra voz, etcétera, etcétera. Y menciona también que toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel relacional, es decir, que no es lo mismo cómo nos relacionamos nosotros con con nuestro jefe en un trabajo, con nuestros compañeros en la escuela o con nuestros amigos. Este tipo de comunicación cambia de acuerdo a la persona con la que estés tratando. Menciona también que la naturaleza de una relación depende de la forma de puntuar las secuencias de comunicación, es decir, cómo nosotros nos comunicamos con las demás personas y cómo las relaciones dependen siempre de toda esta comunicación que se viene desencadenando a través de una conversación. Igual que se utiliza la comunicación digital como analógica y que todos los intercambios son simétricos o complementarios, es decir, que todo se va complementando de acuerdo a cómo nosotros nos vamos comunicando con las demás personas en todo este tipo de comunicación humana. Y ya. ¿Quedó bien entendido mi tema? ¿Quedó bien entendido el tema? Sí. Joseph, ¿nos puedes explicar en qué tipo de investigación pudiéramos utilizar esta teoría? Bueno, pues sería como para la mayoría de las cosas, porque para todo tipo de investigación tienes que relacionarte con las demás personas y saber cómo pues un tipo de comunicación te lleva a investigar más sobre algún tema de investigación que quieras saber. Es decir, como si usted quisiera investigar sobre el nuevo
El nuevo plan de estudios de la UJA tiene que relacionarse con las demás personas para ir investigando sobre ese tema en especial y cómo saber pues a qué fin es el que te lleva este nuevo plan de estudios, ¿no? Y pues como la comunicación humana nos menciona que en todo tipo de... siempre nos expresamos con las demás personas, pues. ¿Qué característica puede tener la comunicación humana? Para mí, pues las características que tiene la comunicación humana, pues es muy fácil, pues, porque como lo mismo lo menciona, es comunicación entre personas. Es como estamos ahorita interactuando tú y yo, es una característica de las que tiene la comunicación humana. Bien, vamos a empezar explicando que la información no es la misma que la comunicación, ¿ok? Es decir, informamos todo el tiempo, ¿no? Informamos cuando nos ponemos frente a alguien, pues, y esa persona ve nuestros zapatos, ve nuestro peinado, ve nuestras ropas, entonces estamos informando ciertas cosas. Informamos un rol social, informamos un estatus, informamos una función, informamos todo. Pero no existe comunicación. Ustedes cuando hablan, ¿te puedes sentar, Josep? Cuando hablan con sus grupos de celular, ¿no? Ustedes reciben en sus grupos de celular un montón de información. El problema es que si ustedes no la contestan, esto solamente es información, no es comunicación. Es decir, no hay una retroalimentación. Estamos entonces hablando que la comunicación humana parte de esa fórmula matemática que hizo Shannon y Weber en la década de los 20, cuando empezamos a hablar de un emisor, un receptor, un canal, un mensaje, y a partir de eso, ruido, feedback y todos los elementos que empezaron a generar, que ya no era información solamente, ¿no? Sino que existía una retroalimentación, exactamente. En el grupo de séptimo teníamos el semestre pasado una investigación bastante interesante acerca de la gente, de cómo se entendía, ¿no? Entonces había un alumno específicamente que decía que en la materia de semiología, ¿no? Había un maestro que llegaba y te decía tal y tal y tal cosa y no le entendías, pues. Usaba términos tan técnicos que no le entendías. Entonces, él decía que esto sí era un problema de comunicación, y efectivamente, era un problema de comunicación humana. Déjate el nivel cultural o el bagaje que tenga el maestro, simplemente que su función es transmitir una información, y obviamente, para que esa información se convierta en conocimiento, se tiene que comprender. Por tanto, esta comunicación humana tenía demasiados problemas para ser entendible. El maestro entendía en su momento que explicaba, y los alumnos, bueno, por pena, por miedo a preguntar, no preguntaban el significado. Y esto hacía obviamente que la teoría de la comunicación humana se aplicara en esta investigación. Es decir, no hay una comprensión del mensaje de comunicación, y a pesar de que hay un traslado de información, este traslado de información no es comunicación bajo ninguna circunstancia. ¿Ok? Por eso a veces cuando hacemos estos ejercicios se trata de que queden agotadas todas las dudas también, ¿no? Con miras a que esto se convierta en comunicación y no solamente en ese traslado simple y vano de información. Si un árbol cae en un bosque y nadie lo escucha, pero genera un ruido importante, ¿qué pasa? ¿Hay comunicación? ¿Qué hay? Hay información que emana, pero como no hay ahora sí que algo que provoque una reacción, el mensaje no tiene ninguna reacción, ni ninguna comprensión, no hay comunicación. Hay información. Y esta información, bueno, queda vaga. Es exactamente lo mismo que sucede en cada clase. Si ustedes no entienden, bueno, lo que pasa aquí es información, pero no es comunicación. ¿Tenemos una duda? Esta teoría también abarcaría las conductas de tanto del emisor como el receptor, o sea, pues la manera en la que se expresan o algo así, o sea,
Sí la abarca. Y aparte de que sí la abarca, esta teoría, como bien decía Joseph, es bastante amplia. Se puede utilizar, por ejemplo, en estudios culturales, se puede utilizar en estudios organizacionales, siempre y cuando no pegue con otra teoría. ¿Me entiendes? Es decir, esta tendría que ser la teoría principal de un proceso de comunicación. Yo les decía lo de los maestros, pero bueno, eso es inherente, vaya, ¿no? Un comunicado de la Zagarpa en donde quieren lanzar un nuevo proyecto para los campesinos que recolectan cacao, por ejemplo. Si no tiene las bases entendibles, pues también hay un problema de comunicación. Si nos cita la dirección a nosotros, si nos dice que fíjate que hay un proyecto para lanzar clases en inglés y que lo vamos a hacer por un software y que esto y que lo otro, pero si no le entendemos a los puntos claves que dice y no preguntamos, no hay comunicación. Estamos recibiendo la información, pero no hay comunicación, ¿no? Obviamente, ahorita Carlos me decía, si no hay ¿cómo es? Comunicación extrapersonal, ¿no? Porque Joseph habla de la comunicación interpersonal, de la comunicación, ¿qué? Grupal, organizacional y cultural. La extrapersonal, bueno, pues cuando a ustedes les da esquizofrenia, ¿no? ¿Alguien más? De la investigación que hice para hacer el reporte, leí que esta teoría contiene varios axiomas. ¿Qué relación entonces tienen los axiomas con lo que nos está... O sea, ¿cómo se ven aplicados los axiomas dentro de la teoría? Los axiomas son los postulados, Adriana. Todas las teorías los tienen. Estos axiomas implican los pasos que se tienen que cumplir para que exista para que se cumpla esta ley, pues, para que se cumpla esta teoría. Básicamente es aquello que yo les decía, que si tiene, ¿qué? 2 patas, tiene plumas, es amarillo, hace cuacua, es pato, ¿no? Pero si hace pío pío, pues es pollo. Necesariamente, cuando analizamos una teoría, siempre vamos a encontrar los pasos que se necesitan para que se cumpla esta teoría. ¿De qué va a depender? Yo creo que de la investigación y del tipo de investigación. La importancia de las teorías no son los autores o los años en los que fueron generadas, son la forma en la que se adaptan a los problemas que vivimos. Estás en 4º semestre, entonces en 6º ciclo, es decir, en 2 semestres más, las teorías de la comunicación van a ser para ti lo único que va a existir, porque si no las comprendes, si no existe esta comunicación humana dentro de la comprensión de conocimientos, te vas a tardar, ¿cuánto, Aldrin? Quizás un semestre completo buscando un marco teórico. Y los axiomas forman parte importante de los marcos teóricos, ¿no? Porque es lo que nos dice, bueno, cómo se cumple cada una de las teorías. Yo entiendo que quizás esta clase ha sido, digo, este semestre ha sido un poco cansado en cuestión de teorías y que ustedes se aprendan eso. Lo entiendo por los últimos resultados de los exámenes, fueron 8 teorías. ¿Este examen cuántas tendrá? ¿Como 5? ¿Otras 8? Entonces, ¿con esta de hoy van 6? Son 7, entonces. Pero bueno, neta, no es mala onda, pues, pero en 6º semestre van a entender la importancia de esta materia. Mi duda es más sobre algo que investigué. Cuando investigué hablaba sobre la metacomunicación y el metalenguaje y eso no me quedó claro cómo se relaciona con esta teoría. Hablamos de metacomunicación o metalenguaje cuando hablamos de una comunicación globalizada, cuando hablamos de una comunicación superior, ¿no? No estamos hablando de una comunicación celestial, no. Hablamos de una comunicación mayor, pues, una comunicación masiva. Esa comunicación masiva, bueno, no tiene límites. Si hablamos de esta metacomunicación y este metalenguaje. Hablamos del metalenguaje en términos de conocimientos específicos. Ustedes lo estudiaron en semiología, creo, ¿no? Si ya llevaron semiología, ¿no? Es en 6º, sí. Bien, entonces en semiología a ustedes les hablan acerca del significante y el significado.
Quizás en algunas culturas, bueno, andar con las chichas que te lleguen al ombligo no es ningún problema, ¿no? Pero en el caso de nosotros, pues, no acostumbramos vestirnos, acostumbramos usar ropita, ¿no? Nadie viene aquí desnuda. Y tenemos una metacomunicación con todas aquellas culturas que practican nuestros mismas rituales, conocimientos, hábitos, por decirlo de alguna forma. Y hablamos en metacomunicación básicamente en aspectos más básicos, ¿no? Que sería, bueno, no necesariamente esta posibilidad de tener otro idioma, sino también esta comunicación no verbal. ¿Va? ¿Alguien más? Para poder utilizar esta teoría en una investigación se necesita que haya reacción del público para lo que yo necesito investigar. O sea, necesito opiniones, reacción y que interactúe mi público, por así decirlo. En ese tipo de investigación, así se hace efectiva esta teoría. Bueno, la comunicación humana, como ustedes entienden, es un proceso entre dos personas o más, ¿no? Y lo que tú haces en la investigación es agarrar un problema que tú tienes, un problema que has detectado. Este problema regularmente, ¿no?, abarca la interacción de dos o más personas. Sí, se necesita obviamente que para que exista una comunicación humana exista un emisor y un receptor, un canal, un mensaje. Y a partir de eso, bueno, empezar a trabajar el problema de la comunicación humana en caso de que tenga problemas. Puede ser una comunicación organizacional, como decía Joseph, puede ser una interpersonal, una intrapersonal, pero en cualquiera de los casos se necesita un impacto al mensaje. Es decir, el mensaje siempre genera una reacción, positiva, negativa, pero siempre se genera una reacción. A partir de ello, bueno, pues tomamos decisiones, ¿no? Dicen los científicos que en el caso de los bebés, lo único que tienen desarrollado es el sentido del oído, y que es a lo que reacciona. Si a un bebé le hace ruido, llora. No entiende absolutamente nada más, pero sabe que si hay ruido es porque viene algo malo, pues, y llora. Pero es un mensaje también que tiene un impacto. ¿Alguien más?